Hola, buenas noches. Volvemos a conclusión. Esto es Café Internacional. Estuvimos un tiempo fuera del aire, 1 mes y medio, 2 meses, pero hemos vuelto en un momento en el que la crisis argentina se ha profundizado, se ha agudizado. Argentina y Turquía son en el día de hoy las economías más riesgosas del mundo. Vamos a estar hablando de eso, obviamente, de cómo impactó el shock externo sobre la economía argentina, muy dependiente de las finanzas mundiales. Vamos a hablar de la relación entre Turquía y Estados Unidos, porque obviamente hay una tensión y Turquía está tratando de ver cómo hace para frenar su corrida cambiaria, dada la importancia que tiene a nivel geopolítico mundial Turquía y por la cercanía con Siria, donde se está librando hace tiempo ya una guerra civil internacional. Además, vamos a hablar de economía nacional, porque lo decía recién, la Argentina está atravesando quizás su peor momento desde el gobierno de Mauricio Macri. Y vamos a hablar de la crisis con el economista Esteban Guida, que ya es casi un invitado de la casa. Y por último vamos a tratar el tema de la no sanción en el Senado de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El Senado es el lugar donde nadie quiere pertenecer. Arrancamos con Café Internacional. Ahora sí, por Conclusión TV, hemos vuelto después de un periodo en el que estuvimos fuera del aire. Reaparecimos en un nuevo medio. Buenas noches a todos, a mis compañeros. Buenas noches. Con el economista Esteban Guida de la Fundación Pueblos del Sur, porque después de 1 mes y piquito que tuvimos fuera del aire, Argentina es junto a Turquía la economía más riesgosa del mundo. Y hemos vuelto a escuchar conceptos como riesgo país, que aumenta el riesgo país, que el dólar se disparó de nuevo, el dólar se hace incontenible. Además, hubo un mega canje de Levax en el día de ayer, en el martes 14 de agosto. De modo que queremos entender un poco la economía nacional y para eso lo tenemos a Esteban. Buenas tardes, Esteban. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? La primera pregunta, obviamente, como gente de las relaciones internacionales, tiene que ver con por qué Argentina se ha vuelto tan dependiente o sufre tanto los shocks externos a partir de, bueno, lo que pasó con Turquía el viernes pasado, y si tiene que ver con las políticas económicas del gobierno o tiene que ver con una consecuencia que sufren todos los emergentes. Bueno, sí, es cierto que la Argentina se ha vuelto un país más vulnerable a los shocks externos y es básicamente por una decisión política. Cuando escuchamos allá por el año 2000, fin del 2015, principio del 2016, que Argentina volvía al mundo, la vuelta al mundo, y eso coronado con la aprobación del Congreso al arreglo con los fondos buitres, en condiciones a las cuales obviamente estos fondos especulativos exigían, significaba un conjunto además de medidas de quitar justamente restricciones al movimiento de capitales, al acceso a la divisa y a toda aquella normativa comercial y financiera que le diera libertad al capital, independientemente de si fuera foráneo o nacional, a ingresar al país y al mismo tiempo retirarse. Algunas medidas, como para recordar, justamente la eliminación de los tiempos mínimos para tener los capitales en Argentina, las eliminaciones de las restricciones o de las trabas para acceder a la compra de divisas, el giro de dividendos de empresas transnacionales radicadas en el país, etcétera. Y esas medidas se profundizaron y se vienen sosteniendo hasta el momento. ¿Esto qué significa? Que cuando un inversor que tiene la cabeza puesta en el resto del mundo y en esta administración de portfolios financieros que van cambiando permanentemente de riesgo y de interés, bueno, frente a la inexistencia de medidas regulatorias del movimiento de capitales, cualquier decisión, sea interna o foránea, hace que fluyan los capitales vendiendo posiciones en moneda nacional y comprándolas en moneda extranjera. Ahora, perdóname, porque para complementar la idea, que la Argentina se haya visto afectada por lo que ha pasado en Turquía, bueno, ahí hay un poco un debate, ¿no es cierto? Algunos están hablando que la Argentina ya venía con esta vulnerabilidad, con estos problemas, y la dependencia a esa situación respecto a lo que ocurrió en las últimas horas de Turquía, por supuesto, todo tiene que ver con todo, pero todavía está por verse en qué intensidad lo que nos está pasando depende de aquello. Quería recordar nada más que, bueno, Argentina históricamente sufre los shocks externos como país emergente,
pero hace rato que son economías parecidas. Lo hablábamos con los compañeros antes de hacer el programa, de las características similares que tiene Turquía a la de Argentina. La pregunta mía tiene que ver con este problema argentino obedece también a una administración del comercio exterior también, que como vos decías, o sea, el gobierno tiene una mirada muy ideologizada sobre la política económica y ha ayudado, por ejemplo, liberando las importaciones, la quita de retenciones, la apertura liberalizada de la cuenta de capital, la regulación cambiaria, todo eso ayudó a que ahora nos impacte más. La pregunta es, ¿cómo sigue? Sí. Bueno, permitime ahí repensar lo que vos dijiste de que son economías similares, porque en el contexto actual, Turquía es el doble de PBI, el doble de población, está en una zona geopolítica mucho más relevante actualmente que la Argentina, tiene aliados fuertes con grandes intereses políticos como Irán y Rusia, y tiene un cliente como Estados Unidos, que realmente le importa tener de socio aliado a Turquía. Todo esto que acabo de decir no es Argentina. Entonces, la volatilidad que experimentamos en estos últimos días, que experimentó Turquía, que tiene, por supuesto, que ver con elementos de la propia economía, está detonada o está incentivada, paradójicamente, por un tuit, ¿no? Que ese tuit que dice, y bueno, si Turquía sigue en esta línea política, aunque está disfrazada por una cuestión económica, le vamos a aplicar aranceles. Duplicamos los aranceles al aluminio y el acero. Como, ojo, Estados Unidos ya hizo algo parecido cuando decretó la inconvertibilidad del patrón oro-dólar allá por el año 71 con Nixon. Con Nixon. Y el mundo se tuvo que allanar porque Estados Unidos le iba a imponer al resto del mundo un arancel del 10% a las importaciones. ¿Qué significa esto? Que los que le venden a Estados Unidos son fuertemente dependientes de estas compras y eso hace alterar la situación. Lo comercial tiene que ver, Argentina ha liberalizado totalmente, o ha ido progresivamente liberalizando las importaciones. Esto vulnera la producción nacional y debilita aún más las chances soberanas que tenga la Argentina de pararse frente a cuestiones del mundo. La situación actual hoy es que la Argentina no tiene prácticamente ningún elemento de decisión soberana a su economía, cosa que sí estamos viendo en Turquía. Además del acuerdo con el fondo. Eso iba a decir otra de las diferencias de... primero quería comentar que las características similares que veíamos hoy con los chicos era, bueno, la tasa de inflación de 2 dígitos, la desocupación de un 10%, estamos hablando de Turquía, ¿no? La deuda PBI, esa proporción es más del 50% del PBI, lo que significa la deuda, y además, bueno, Turquía, el gobierno turco de Erdogan, es un gobierno que se caracteriza por sus altos insumos de deuda, que es una de las características que está teniendo ahora cuando surge esta versión a inversión en países emergentes y lo sufre directamente, que es un poco la característica de lo que está pasando en Argentina también. Sí, pero... Que ya nos pasó a ver, Turquía devaluó un 25% su moneda este último mes, Argentina devaluó el 40% en los últimos 4 o 5 meses. O sea. Bueno, pero ahí hay que ver, también hay que analizar si las similitudes corresponden a cuestiones de medidas de política económica o de estructuras y de modelos de país. Porque justamente el presidente del Banco Central de Turquía o el gobierno turco no tiene problema en tener una política heterodoxa, incluso de afirmar que hay que bajar la tasa de interés para bajar la inflación, cosa totalmente opuesta. Incluso declarar que no van a pedirle un rescate al Fondo Monetario Internacional. Y ahí China aparece como un actor. Y eso es lo que está diciendo Esteban, esa característica de no vamos a bajar la tasa, no vamos a subir la tasa porque no, o bajarla inversamente por el tema de controlar la inflación, es una característica de Erdogan. La principal diferencia que observo no es de tipo económica, es de tipo política. Bien. O sea, lo vemos al gobierno turco parándose frente a la situación, incluso hablando de una especie de guerra económica y no titubeando en convocar a la ciudadanía a responder frente a este golpe de mercado, diciendo, bueno, quédense con la lira turca y enfrentemos esta situación con dignidad. Vayamos a buscar otros clientes, los que no nos compren Estados Unidos, etcétera. O sea, parándose con soberanía frente al mundo. Es un buen ejemplo para la Argentina,
que hoy en día está haciendo todo lo contrario. Está cediendo ante cualquier situación, está perdiendo soberanía y regalando las medidas de política económica. Siempre que te hemos tenido en el programa hemos hablado de que el gobierno tiene una carga ideológica muy fuerte, una impronta que pensó su inserción en el mundo para un Estados Unidos gobernado por Obama y que se enfrenta a un Donald Trump que ha erigido fronteras, o más que fronteras, aranceles fuertes que defiende la industria nacional norteamericana, y que el gobierno no ha cambiado de rumbo. ¿A qué le adjudicás el no cambio de rumbo? ¿A que se siga creyendo en el modelo? Básicamente que la ideología de este gobierno es pro negocio. O sea, es una ideología muy pragmática, tendiente a que las corporaciones y los grupos de poder en un país donde son pocos y están muy concentrados, manejan los resortes de la política. Entonces, frente a esa situación, obviamente que la libertad de movimiento financiero, la desregulación de los mercados y la posibilidad de que se realicen negocios con intereses, sean nacionales o transnacionales, va a primar sobre cualquier otro interés político. Ahí está la confrontación con un modelo como el de Trump o el de Erdogan, donde lo primero es la nación. De hecho, Trump dice, primero de América. Entonces, el conjunto, por supuesto que se hacen negocios, por supuesto que hay corrupción, etcétera, pero la orientación de la política económica está en el interés nacional, el interés de la potencia y de la bandera con respecto al resto del mundo. Eso es lo que la ideología pro negocio ha relegado versus los intereses de las corporaciones. Yo pensaba eso de la fortaleza política. Si hubiese pasado al gobierno argentino un tuit como tuvo Trump en contra del gobierno, lo que hubiese pasado. Si con todo el apoyo del lobby o el establishment internacional tuvimos la corrida que tuvimos, porque a Turquía le pasó lo mismo. En medio de una corrida, Trump apretó el botón. Pero perdóname. Un tuit incendiario. Claro, le tiró una bomba. Que Trump escriba un tuit con referencia a Argentina ya sería una cosa. Sí, Ni siquiera eso. No somos tan relevantes, no tenemos tanta relevancia. Los movimientos acá, las desestabilizaciones las producen los grupos económicos que tienen todo su sede en Estados Unidos. Ni siquiera eso, ni siquiera la relevancia política de que Trump haga un tuit en referencia al presidente argentino. Por supuesto que no. Entonces ahí están las cuestiones y por supuesto con la geopolítica, que creo que en este caso, sobre todo ustedes que son más especialistas que yo, es más que relevante para entender lo que pasa. Nos venimos acá al ámbito local, al nacional mejor dicho, hablando de la bomba Levax. Lo hablamos también del programa. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Se puede desarmar? ¿Cuáles son las implicancias? Sí, se llama bomba Levax y está claro, se entiende. En realidad lo que es un fuerte desequilibrio monetario generado por la política antiinflacionaria del Banco Central, que es un poco más grande que la Levax. Tengamos presente que esta idea de tasa de interés por las nubes, que tuvo en el 38, después bajó el 26, pero que ahora está en el orden del 47 y 50%, es una idea monetarista de controlar la inflación y que le ha permitido al mundo de la finanza hacer grandes ganancias, 40%, ¿no? Que negocia las ganas, con la libertad de incluso fugar los recursos al exterior. Dentro de ese esquema que le ha generado al país un gran déficit cuasi fiscal, que ahora está siendo fiscal, están las LEVAC como instrumento. Pero por más que haya un desarme, como se habla, y para la audiencia el desarme sería desarmar, deshacer, cambiar ese tipo de letras del Banco Central por otras. Que se habla de los famosos letes. Claro, ¿cuál es la importancia sustancial de este cambio? Que las LEVAC están en cabeza del Banco Central. Las emite el Banco Central, una entidad autárquica que forma parte del Estado, pero no del presupuesto público nacional y del Poder Ejecutivo nacional. Pasan a ser canjeadas por LETE, que son letras emitidas por el Tesoro Nacional, que es el Tesoro de la Administración Central, que está sujeta al poder político. Esto se ha hecho bajo el argumento de que el Tesoro le debía al Banco Central, pero eso es una excusa porque justamente el Banco Central asiste al Tesoro y todos los países hacen así. Lo concreto es que para llevarlo a lo sencillo del negocio, ¿no? Esa gran masa de dinero que han ganado las entidades financieras y también los particulares a través de las entidades financieras, con tasas de interés del orden del 40%, ¿quién las va a pagar? Porque nosotros, los argentinos. ¿Cómo? Justamente con un cambio de títulos, que ahora en vez de tenerlo el Banco Central, lo está teniendo el Tesoro Nacional, y la audiencia podría decir, bueno, pero ¿por qué lo pago yo si lo tiene el Tesoro? Bueno, porque para que el Tesoro pueda atender a esos títulos,
tiene que haber un superávit fiscal, tiene que haber una ganancia neta del sector público nacional para que eso pueda. ¿Y cómo se observa esa ganancia? Con el fenomenal ajuste que anunció ayer martes el ministro Nicolás Dujovne, que es un escándalo, pero bueno, los gobernadores en general ya han aceptado el ajuste fiscal y por lo tanto van a aceptar nuevamente un recorte que ronda los 2.700 millones de pesos, una cifra 1.000 millones de pesos, una cifra sideral, y que va a repercutir en esa calle que está pavimentada, que querías que ahora no va a estar, en esa escuela que se prende fuego, que ahora va a seguir prendida a fuego. Estaba hablando del etcétera, anuncio, etcétera. El anuncio de ayer de suspender o de recortar el Fondo Federal Solidario, que era un fondo eliminarlo que directamente. se elimina, era un fondo que se había creado en el 2009, post crisis financiera internacional. Exactamente. El gobierno de Cristina, el primer gobierno de Cristina lo había creado justamente para girar parte de de los derechos de exportación que obtenía el Estado a las provincias y a los municipios, lo cual, con lo que vos decís, es verdad. O sea, hay una ligación directa entre ese fondo y los municipios. Era una proporción y aquellas demandas 70-30, que no se van a ser atendidas. espejo, ¿no? Provincias, 70 provincias, 30 municipios. Sí, para tenerlo, Santa Fe, una de las provincias que más recibe de ese fondo, es casi un 9% total de la torta. Y para poner los números, el año 2017 recibió 1.700 millones de pesos en ese concepto. Y para el año 2019 se calcula que iba a ser 2.500 aproximadamente. Dado el dólar. Sí, por una fuerte devaluación que hubo del dólar. La suspensión de la baja de retenciones a los derivados de la soja, a las harinas y al aceite, ¿no hace creer en que puede haber una mínima corrección, algún tipo de pragmatismo en el gobierno en términos de política económica? No, la verdad que no. Obviamente el único pragmatismo que hay es que cierren las cuentas públicas por orden del fondo. Y para que se entienda, ¿por qué el gobierno tiene que hacer semejante ajuste? Justamente porque esa diferencia entre ingresos y egresos en una economía recesiva que genera incluso menos ingresos, en caso de que persista, necesita un financiamiento y externo. El fondo no te lo da. Que por supuesto el fondo no te lo da. Ojo, también podría emitirlo en pesos, por el financiamiento del déficit público se financia con pesos. Generaría más inflación. Sí, no inflación, generaría emisión monetaria, que hoy el problema básicamente es que esos pesos se están yendo a dólar. Porque hoy la inflación no es estrictamente monetaria. En los últimos meses el Banco Central ha tenido una política contractiva en cuanto a la cantidad de dinero. El problema justamente es que hoy nuevamente la política cambiaria se transforma en el principal objetivo. Pasó el problema del tipo de cambio, pasó a ser primero respecto al tema de la inflación, y como siempre pasa cuando la escalada del dólar va más allá de lo previsto, la inflación es una consecuencia de la variación del tipo de cambio y por lo tanto se pierde básicamente las riendas de la inflación, porque en una economía muy dolarizada, donde el 80% de la estructura productiva es extranjerizada, cualquier variación del tipo de cambio se traduce a precios. Última pregunta, y para mí es la pregunta del millón. Se habla mucho de una posibilidad de default o de devaluación sin default o con default. ¿Cómo la ves a eso? Bueno, la devaluación está ocurriendo básicamente porque los medios de pago, o sea, la cantidad de pesos que se han generado, con lo que hablábamos recién, ¿no?, de la política antiinflacionaria, excede sobremanera la cantidad de dólares que puede generar la economía. Devaluar significa licuar, significa equiparar un poco la cantidad de pesos con respecto a dólares con los costos en pobreza que tiene, porque cuando devaluamos el país es más pobre. El problema de default es real. ¿Por qué? Porque la cantidad de dólares que necesita la economía, ya sea para renovar el stock de deuda, los vencimientos de deuda, como de intereses, como para financiar el déficit de la cuenta corriente, que es la cuenta que vincula las transacciones del país con el resto del mundo, es mucho más grande de lo que el fondo nos está prestando y de lo que podemos tener de divisas, de reserva de libre disponibilidad. Entonces esa relación en el corto plazo no está dando. ¿Y a dónde podría ir Argentina a buscar, teniendo en cuenta cómo está el mundo, no? Bueno, por eso completaba. Esto se traduce en default en la medida en que el mundo no te siga prestando. Si el mundo no te renueva, lo que pasó en diciembre del 2001, el día en que el mundo, ¿no?, los inversores no te renuevan un vencimiento de deuda, entraste literalmente en default. ¿Por qué? Porque no hay dólares para atender eso. Exactamente. Entonces todos los dólares que hay provienen de la deuda. Algunos dicen que hay que llegar a fin de año enero
por la gran cantidad de dólares que podrían entrar de la cosecha de trigo, porque las perspectivas son buenas, pero nuevamente, si no hay ninguna medida... No hay ninguna medida que los obligue... Que obligue a liquidar ese quantum de divisa. Y por cierto, el mercado internacional y los datos domésticos, que son muy malos, hacen que las finanzas internacionales no nos vuelvan a financiar, o que el Fondo Monetario no sea lo contundente que necesitamos que sea para que las finanzas, las corporaciones financieras nos presten, el riesgo de default es real. No es una cuestión de opinión o de deseo, es una cuestión de que la Argentina no tiene, como una familia cuando tiene que pagar la cuota de un auto, no tiene, y bueno, no lo tiene, no se lo presta a mamá, no se lo presta a un banco, entonces no lo tiene. Y esa es la situación real que estamos viviendo. Por eso la devaluación y la recesión, que son todas medidas que empobrecen a la Argentina, apuntan exclusivamente a necesitar menos dólares para necesitar menos financiamiento. No hay ningún plan de desarrollo, ni es ninguna salida de mediano plazo para Argentina, solamente es tratar de patear la pelota para adelante. Para adelante, claro. La crisis para más adelante. En el mientras tanto, como decía Esteban, la crisis la sufrimos los ciudadanos de a pie, el salario cae más gente en la pobreza, en la indigencia, hay más gente que no llega a fin de mes, ha aumentado el crédito familiar, con lo que decías, la gente se endeuda porque no puede ni siquiera pagar los servicios públicos, de modo tal que Argentina se encuentra en una situación muy grave. Totalmente. Muy grave. De temas que están totalmente eliminados de la agenda del gobierno y de algunos medios, aunque cada vez más la ciudadanía, las organizaciones y los gremios, los sectores, reclaman con más vehemencia la necesidad de ser oídos. Pero bueno, el presidente ya dijo que el rumbo está fijado, no se va a cambiar y que esto es una turbulencia que hay que superar. Y que estemos tranquilos, dijo además. Sí. Bueno, a lo mejor algunos pueden estar tranquilos, sí, sobre todo los que tienen propiedad y tienen sus activos en dólares, pero el conjunto de la ciudadanía trata de llegar a fin de mes y esta es la gran incógnita. Políticamente, ¿qué va a pasar? Porque la política es como un partido de fútbol, ¿no? De un lado puede haber lisiado, pero si del otro lado no hay nadie, ganan igual. Sí. Así que es un tema político. No es que yo sea muy bueno, decía alguien, sino que los otros son peores que yo. Así que bueno, esa es la gran incógnita, más política que económica. Gracias por visitarnos acá en Café Internacional, Esteban. No, gracias, chicos. Ahí pasaba Esteban Guida, dándonos un pantallazo sobre lo que es la política y la economía, más que nada nacional e internacional. Ahora vamos a ir a un breve corte. A la vuelta vamos a hablar, ¿por qué no?, de Turquía de nuevo, pero vamos a hacer una cuestión más internacionalista con cómo está afectando esta crisis y cómo el fenómeno globalización empieza a afectar gravemente, como en la década del 90, a los emergentes.